En Colombia se han presenciado las vidas de varios personajes que han dejado el nombre de nuestro país en alto, como por ejemplo, en el campo de la poesía, el señor Raúl Gómez Jatín. Este poeta nació en un pequeño pueblo en Córdoba, en el Caribe colombiano, llamado Cereté, donde pasa su infancia. Más adelante vivió en Cartagena de Indias, todo esto durante el periodo de 1945 a 1997. A los 21 años decide ir a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad El Externado de Colombia, pero abandona la carrera 8 años después para volver a su natal Cerezo. Se desempeñó como profesor de bachillerato de Historia y Geografía antes de empezar a escribir poemas. Durante esta época, en Colombia se presentan varios acontecimientos que determinan el contexto en el que vivió Gómez Jatín, como por ejemplo, en la década de los 60 se empieza a evidenciar el desarrollo del conflicto armado que se remonta hasta hoy en día. Adicionalmente, se recibe la influencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos, los que intentan imponer en el mundo sus respectivas ideologías. Nuestro poeta, por tanto, crece rodeado de un ambiente un tanto hostil y violento, sin tener en cuenta ya la vida solitaria y marginal que llevó. En sus obras, Gómez Jatín plasma la vida tormentosa que vivió. Convirtió la poesía en el modo de confrontar la realidad como refugio para su soledad y aislamiento, lo cual se ve claramente en todas sus obras, como por ejemplo en el poema De lo que soy. Gracias a su uso del lenguaje, su forma de tratar los poemas y su visión del mundo, Gómez Jatín se aparta de sus contemporáneos. En sus obras se aprecia el hombre en su cotidianidad, por lo que su lenguaje puede llegar a ser popular y suele verse empapado de elementos típicos de su entorno. También se alejó de sus contemporáneos con su osadía, rompe toda posición moral y todos los tabúes que se presentaban en su época. Se mantuvo también al margen de los burócratas, siempre tuvo una posición de marginalidad, no quiso contagiarse de ningún modo de este sector de la sociedad y siempre quiso mantener su independencia. Dentro de sus poemas se evidencian temas estrechamente ligados a la naturaleza y al amor, por lo que es común que encontremos poemas eróticos que aluden a sus experiencias sexuales junto con elementos de la naturaleza, como por ejemplo en el poema Casi obsceno. Por otro lado, también encontramos que dedica gran parte de sus poemas al paisaje y a la vida que se presencia en los pueblos cercanos a la ribera del río Sinú, cosa que se relaciona con su contexto, puesto que pasó gran parte de su vida en el pueblo de Cereté. En ellos habla de las frutas, los animales y el paisaje de esta zona del norte de Colombia. Esto se puede ver reflejado en el poema ¿Qué te vas a acordar, Isabel? La historia de nuestro poeta termina en 1997, como se dijo anteriormente, cuando es atropellado por un bus. Es incierto si se trató de un accidente o de un suicidio, puesto que Gómez Jatín no tenía una muy buena reputación
ya que pasó varias temporadas en la cárcel de Cartagena y en clínicas psiquiátricas, además de vivir un periodo de tiempo en las calles. Esto demuestra la determinación de Gómez Jatín de aislarse de la sociedad que lo rodeaba.